Decía yo, el sistema de hipótesis es el proceso a través del cual partimos de la pregunta general, obvio, la pregunta general. De esa manera construimos las preguntas específicas y de ese grupo de preguntas obtenemos objetivo general y objetivos específicos, hipótesis general, hipótesis específica. Partimos de la pregunta, esa pregunta se convierte en objetivo, respondemos a la pregunta y esa posible respuesta es la hipótesis. Ese es el mismo proceso que se hace con la pregunta general y con las preguntas específicas. Es más, ahora la metodología, el segundo método que ustedes ya conocen, nos facilita esto, de tal manera que casi copiamos y pegamos nada más el texto redactado, ¿verdad? Ya eso ustedes lo conocen. Muy bien, vamos a pasar directamente a partir de la pregunta de investigación, es el objetivo de esta clase, redactamos los objetivos y las hipótesis de la investigación. Eso ya lo sé. Una hipótesis no es otra cosa que una conjetura conceptual. ¿Qué significa conjetura? Una conjetura es una especie de respuesta deducida. Es una respuesta que uno deduce en base a varios elementos. Por ejemplo, ¿no? Disculpen el ejemplo tan chabacano, tan rústico, ¿no? Tan rústico. Supongamos que usted conocía a una amiga muy delgadita ella, ¿no? Muy delgada ella, ¿no? Se me viene a la mente una amiga rumana que se llama Dana Lucía, ¿no? Yo se la voy a presentar en el YouTube, muy delgadita ella, y de repente la ve después de un tiempo y la ve con una protuberancia en la parte abdominal. Ese primer indicador que usted ve es algo que usted observa, una bolita, entre comillas, en la parte abdominal, ¿no? En la parte baja del abdomen, una pequeña protuberancia. ¿Qué es lo que usted deduce? A ver. Exacto, no, es el. A ver, yo mira, diga. Está embarazada. Lo mínimo, en base a mi experiencia, la información que yo tengo, cómo cambia el cuerpo de una mujer en esas circunstancias, ya, lo primero que se me puede ocurrir a mí es que esté embarazada. Eso es una conjetura, ¿ok? Claro, no sabemos si tiene un tumor o si simplemente ha engordado por comer mucho, no sé. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Una conjetura. Esa es la idea de una hipótesis, ¿ya? Pero acá se trata de una conjetura conceptual, en base a un marco teórico, en base a antecedentes, en base a lo que otros han investigado, lo que otros opinan. ¿Se entiende? No se trata solo de mi opinión, se trata de una opinión, entre comillas, informada. ¿Por qué? Porque he revisado material de otras personas. Acuérdense, el método científico, ¿se acuerdan? Primer paso, observación, la pregunta, revisión de la literatura, hipótesis. Estamos aquí en el cuarto paso. Y yo asumo que ya todos, para redactar su hipótesis, han revisado material, han leído, han visto, ya tal persona dice tal cosa, etc. Todavía no hemos pedido que lo escriban en su trabajo, pero yo entiendo que usted ya revisó. Entonces, la posible respuesta no es una respuesta porque a mí se me ocurre, no es una posible respuesta porque yo estoy adivinando, no. Es una posible respuesta en base a todo un conocimiento que uno ha logrado sobre el tema. Por esa razón, a ver, siempre repito lo mismo en este punto. ¿Quién se acuerda? Si voy a hacer una investigación en determinado tema, ¿qué debo hacer? Daniela, ¿no le escuchamos?
repito la pregunta, si quiero hacer una investigación en determinado tema, ¿qué es lo que debo hacer sobre ese tema? ¿Quién recuerda? A ver, libre. Un especialista en ese tema. Muy bien, gracias, Yomila. Me ha salvado. Gracias, Stephanie. Si yo quiero hacer una investigación sobre desarrollo psicomotor, yo tengo que ser un experto, gracias, Daniela, un especialista, experto es probablemente el término adecuado, yo debo ser un experto, un especialista en ese tema. Pero, profesor, yo soy solo un estudiante, ¿cómo me vuelvo un especialista? Ah, ya, pues para eso hay que revisar la literatura, hay que buscar bibliografía, hay que revisar bibliografía, hay que ver todo el contenido de otros investigadores. Así es como hago una investigación. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, si yo voy a proponer, yo voy a dar mi opinión, entre comillas, en una hipótesis, yo debo ser un especialista, o sea, debo conocer todo lo último que se ha investigado sobre ese tema para dar mi hipótesis, ¿ok? Para proponer mi hipótesis. Conjetura conceptual con que se pretende resolver un problema científico planteado. Resultado tentativo de un proyecto de investigación, obvio. Respuesta probable a la pregunta de investigación. Probable respuesta, respuesta tentativa, qué sé yo. Eso es lo que es una hipótesis. Ahora, le podemos atinar, entre comillas, creo que esto también ya lo debatimos alguna vez. ¿Es posible que mi hipótesis esté atinada? Sí, es posible. ¿Es posible que mi hipótesis esté un poco equivocada? Sí, es posible. ¿Es posible que mi hipótesis esté totalmente equivocada? Sí, también es posible. Ocurre en las mejores familias. A los mejores investigadores se le va la hipótesis. Sí saben esa, ¿no? La última. A los mejores investigadores se les va la hipótesis. ¿Por qué? Porque muchas veces planteamos una hipótesis en base a nuestra opinión, información sesgada, qué sé yo, y de repente cuando levantamos la data, cuando hacemos el trabajo de campo, resulta que nuestra hipótesis estaba equivocada. ¿Se entiende, no? A ver, voy a pasar lista. No, todavía no voy a pasar lista, pero digamos que voy a pasar lista y resulta que, ¿se acuerdan? No, el ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que Pepita no ha llegado? No ha llegado todavía Pepita. ¿Por qué no ha llegado? Allá, una dice, no, profesor, lo que pasa es que está enferma. Otra dice, no, profesor, lo que pasa es que hoy día ha tenido olimpiadas en su colegio. No, profesor, lo que pasa es que el tráfico está feo y está atrasado. No, profesor, lo que pasa es que salió con un amigo. No, pero miren, ¿qué estamos proponiendo? Varias hipótesis. Cada uno de nosotros puede hacer la misma investigación sobre por qué no vino Pepita y cada uno de nosotros tiene una conjetura diferente, una hipótesis diferente. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿todos podemos estar en lo cierto? No, es probable que ella haya faltado por una razón básica, ¿no? Por una sola. Entonces, de esas varias hipótesis, solo una estaría acertada y las demás estarían equivocadas. Supongamos que yo hago la investigación y en mi opinión, yo pienso que ella está enferma. La próxima semana, cuando llega, le pregunto qué pasó, Miss. No, profesor, lo que pasa es que era el aniversario de compromiso con mi novio y salimos a celebrar. O sea, mi hipótesis estaba equivocada. Yo pensaba que estaba enferma. Mi hipótesis, pero ¿qué es lo importante? Mi hipótesis, no. La hipótesis es solamente algo que puede guiar la investigación, pero no la determina. ¿Qué es lo importante? Lo importante son los resultados que obtenemos al final. Si estos son los resultados y mi hipótesis iba por acá, disculpen la expresión, no importa. ¿Por qué? Porque lo importante de la investigación son los resultados, no si tu hipótesis estaba en lo correcto o no. Los resultados son lo que interesa. Cuando usted propone un informe de investigación, publica un informe de investigación,
lo que la gente lee son los resultados. No interesa mucho si la hipótesis estuvo acertada o no, ¿no? Eso prácticamente ni se habla, ¿no? Cuando ustedes ya el ciclo pasado han citado, han referenciado una tesis, ¿ustedes qué ponen? El profesor tal en su tesis titulada tal de tal año postuló tal cosa y las conclusiones fueron A, B, C, punto. ¿Alguien citó su hipótesis? No, porque la hipótesis no importa, entre comillas, ¿no? La hipótesis te sirve para este proceso de investigación, pero lo importante, repito, son los resultados, no la hipótesis. ¿Sí? Listo, muy bien. Una última cosa que quiero mencionar, creo que alguna vez ya lo dije también, una última cosa que quiero mencionar con respecto a las hipótesis antes de continuar, es lo siguiente. A veces algunas instituciones proponen dos hipótesis o nos obligan a tener dos hipótesis. En algunas tesis de esta institución yo he leído eso, ¿ya? Dos hipótesis, entre comillas, complementarias, entre comillas, ¿ya? Hipótesis. ¿Cómo es una hipótesis complementaria? A ver si se entiende la idea. ¿Cómo sería una hipótesis complementaria? A ver, por ejemplo, ¿no? Volvamos al ejemplo de Pepita, ¿no? ¿Por qué no asistió Pepita a clases tal fecha? Mi hipótesis es, miren, mi hipótesis es que faltó a clases porque estaba enferma. Esa era mi hipótesis. ¿Ok? Pero algunas instituciones te obligan a tener la hipótesis contraria, complementaria. Es decir, te dicen que escribas la hipótesis nula, así le llaman, o la hipótesis negativa, diciendo, Pepita faltó a clases porque no estaba enferma. O sea, mi hipótesis es que estaba enferma, pero la hipótesis complementaria, entre comillas, o nula, es que faltó a clases porque no estaba enferma. No tiene sentido, ¿no? Pero eso es lo que nos obligan a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa manera, dicen ellos, dicen que no te equivocas, pues. Una de las dos hipótesis está en lo cierto. Si estaba enferma, pues. Y le atinas con la primera hipótesis. Pero si faltó por cualquier otra razón y no porque estaba enferma, entonces le atinas con la segunda. La idea es que siempre le atinas. Repito, hay instituciones que nos dicen eso. A ver, ¿de qué manera el subrayado influye en los niveles de comprensión lectora? Mi hipótesis es, el subrayado influye en la comprensión lectora de una manera significativa. La hipótesis nula, el subrayado influye negativamente en la comprensión lectora. O sea que no influye nada. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la hipótesis nula, la hipótesis complementaria. Es decir, en dos hipótesis cubrimos todo el universo. ¿Sí? Pero ese ya es otro tema, ¿ya? Lo aclararemos mejor estando en el aula, ¿ya? Muy bien. Bueno, criterios para... Ya, este es el sistema de hipótesis, ya lo hemos dicho. Primero, redactar la pregunta de investigación. Segundo, redactar los objetivos, el objetivo. ¿Cómo? Ya saben ustedes. Convierten la pregunta en una oración, en un enunciado en positivo, le ponen adelante un verbo en infinitivo y ya está. Ya tiene el objetivo. Pregunta y objetivo son lo mismo, dicen lo mismo, nada más que redactado de dos formas distintas. Uno en forma de pregunta, el otro en forma de enunciado, en forma de oración. ¿Ok? Y luego tentamos la hipótesis respondiendo a la pregunta de investigación. Solo eso, punto. Respondemos la pregunta de investigación. El primer paso es crucial, por favor. Hace un momento les dije que ahí en su cuaderno de apuntes pongan variable 1, tal variable, variable 2,
tal variable. El ejemplo que yo estoy usando en este momento es subrayado, método de subrayado y comprensión lectora. Son mis dos variables, ¿ya? Pero lo que nos interesa ahora serían los puntos 5, 6, 7 y 8, que son la unidad de análisis. Unidad de análisis. Eso significa con qué población o grupo voy a hacer la investigación, qué grupo institucional, en nuestro caso es fácil, es un colegio, y el ámbito geográfico mínimo, en qué distrito voy a trabajar y qué año. Bueno, el tiempo es el año 2023. Eso no es problema. Hay que definir entonces la muestra o población, es decir, con qué personas, el salón de tercer grado, el salón de 3 añitos, el salón de 5 añitos. El ámbito institucional sería del colegio tal, del colegio 309, 369, no sé, del colegio Fe y Alegría, no sé, el colegio que sea, pues, ¿no? Y el ámbito geográfico bueno, comas 2023. ¿Se entiende? Entonces, hasta este momento, si ya tenemos las dos variables, el salón con el que vamos a trabajar, el colegio al que pertenece, el distrito y el tiempo, es decir, el año 2023, está totalmente fácil la palabra. Perdón, la pregunta. Y en este ejemplo lo tenemos claro. ¿En qué medida la variable 1 influye en la variable 2 en los estudiantes de tal salón, de tal institución educativa, en tal lugar y el año? ¿Sí? ¿Quién tiene dificultades para redactar su pregunta de investigación? A ver, todas en este momento, 3 minutos, 3. Tomamos un lapicero y escribimos de qué manera mi variable 1 influye en la variable 2, de qué manera la variable 1 influye, ojo, en la variable 2 de los estudiantes de tercer grado de primaria. Bueno, yo estoy escribiendo eso, usted pone los estudiantes con los que usted va a trabajar, de la institución educativa tal, el distrito, no ponga la palabra distrito, solo escriba el distrito, coma, el año, eso sí, todos ponen el año 2023. Aquí está mi pregunta, ¿ok? Todas, por favor, para llevar el registro, usted escriba y muéstrelo. ¿De qué manera la variable 1 influye en la variable 2 en los niños tal, de tal institución educativa, en tal distrito, año 2023? Esa es la pregunta general de investigación. Escribimos y lo mostramos. Obvio, la gente que tiene su cámara apagada es historia, pues, ¿no? Muy bien, 4 personas están trabajando en esta clase. Perfecto, muy bien. Ya, van 5, van 5. Allá. Muy bien, Carmen del Pilar.
Ya, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, como ya tenemos nuestra pregunta general de una manera más, a ver, todas las que son de décimo ciclo, ya, pongan atención, orejitas, orejitas. Todas las que son de décimo ciclo, ¿ya? Las que piensan que pueden aprobar décimo ciclo, a ver, atiendan, por favor, ¿ya? Atiendan. Optimismo sobre todo, ya, muy bien. A ver, cuando nosotros definimos la unidad de análisis, es decir, el salón con el que va a trabajar, el colegio con el que va a trabajar y el distrito, obvio el año es 2023, ¿no? Ojo, repito, cuando nosotros decidimos la unidad de análisis, salón, colegio, distrito, nosotros tenemos que estar completamente seguros de que vamos a hacer ese trabajo en esa institución educativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted presenta esta pregunta la presenta en su proyecto de tesis a la institución le va a responder diciéndole, va a sacar una resolución diciendo, este proyecto de tesis está aprobado. Bueno, si lo aprueba, ¿no? Pues si lo desaprueba por alguna razón, ya ese es otro tema. Pero le va a decir, este proyecto de tesis está aprobado. La tesis que estudia esas dos variables en ese salón, en esa institución educativa, en ese distrito, está aprobado. Pero resulta que cuando usted va a hacer la investigación, la directora ya se peleó con usted y usted ya no puede entrar al colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Usted va a venir al pedagógico y les va a decir, ¿saben qué? Ya no me dejan entrar al colegio, así que he cambiado de colegio, he cambiado de salón. La institución, el pedagógico le va a decir, muy bien, vamos a rehacer la resolución, pero eso tiene un costo. ¿Sí me entiende las de décimo ciclo? Así que tiene que definirlo claramente, definitivamente, a no cambiarlo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende, por favor? Listo. Muy bien. Esa es para las de décimo ciclo, ¿ya? Las de noveno, bueno, todavía tienen un ciclo más. Las de décimo ciclo, a ver, pulgar arriba, si se entendió este tema. Ah, ya, tienen esperanza de estar en décimo ciclo. Ya no importa, no importa. Optimismo ante todo, optimismo. Ya listo, muy bien. Uy, caramba, sí, ya no hay problema. Si se le fue la luz, pues no sé, problema esto de... Ya. Eh, Muy bien. Entonces, si ya tenemos la pregunta general, ya las preguntas específicas se redactan fácilmente, pues, ¿no? La única diferencia aquí es lo siguiente, miren. Bueno, hay algunas diferencias en el verbo, en el enlace o relacionante. Influye, modifica, imbrica, qué sé yo. Hay que buscar un verbo que signifique lo que nosotros estamos buscando. Sí, la mayor parte de las tesis en educación tienen que ver con de qué manera esta variable influye sobre esta otra variable. Por eso que la palabra clave mayormente es influye, ¿ya? Pero si usted gusta usar otro verbo que más o menos signifique eso, yo no tengo problemas, ¿ya? Ahora, les habíamos dicho también que la gran mayoría de las tesis, el 95% de las tesis en educación, tienen que ver con de qué manera un método didáctico influye en el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Se entiende? El 95% de las tesis tienen que ver con ese tipo de investigación. ¿De qué manera este método didáctico, método de enseñanza, qué sé yo, influye en el aprendizaje de mis estudiantes?
Por esa razón, ojo, por esa razón entonces la palabra, el enlace o relacionante, el verbo clave es influye. Pero la pregunta clave puede ser de qué manera, así como yo escribí en mi pregunta general, puede ser de qué manera, o también puede ser, como dice en el ejemplo en la diapositiva, en qué medida. ¿Ok? Es decir, son dos formas de preguntar. Si yo pregunto de qué manera, debo responder de qué manera, pues, ¿no? Pero si yo pregunto en qué medida, ya la pregunta es un poquito más seria, eh, requiere una medida, pues, un número, una cantidad. ¿Se entiende? ¿No? No es lo mismo preguntar, ¿y tú eres más alta que Pepita? Sí, soy más alta. Sí, pues, porque más o menos, de qué manera o algo así, quién es más alta, eso es algo observable subjetivamente. Pero si yo te pregunto, ¿en qué medida eres más alta que Pepita? No me puede decir, sí, pues soy un poco más alta. No. Si yo te pregunto en qué medida eres más alta, me tiene que responder qué cosa. Una medida, un número, una cantidad. Yo soy 10 centímetros más alta que Pepita. No, 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 no. Pepita es 5 centímetros más alta que yo. ¿Se entiende? Son dos tipos de preguntas diferentes. ¿De qué manera es un tipo de pregunta y en qué medida es otro tipo de pregunta? Clarísimo. ¿Sí? Pulgar arriba si se entendió, por favor. 5 pulgares arriba, ya no repito. Listo, ya hay más de 5. Avanzamos. Ya, y aquí hay otros ejemplos. Pues no, acá de qué manera el programa tal influye en el rendimiento académico de los estudiantes, etc. Ahí está mi pregunta. ¿En qué medida? Sería interesante revisar todo el sistema de hipótesis de estas preguntas, ¿no? Sería interesante. Pero ya, avanzamos. Luego, ¿cómo construimos nuestras preguntas específicas? Yo sé que nosotros queremos hacer el trabajo más fácil, pero ese trabajo más fácil, discúlpenme, déjenselo pues para primeros ciclos, hasta cuarto ciclo, ¿no? El primer método, preguntar por la variable 1, preguntar por la variable 2, ese primer método lo dejamos para los 4 primeros ciclos. Mínimo necesitamos el segundo método, relacionar la primera variable con las dimensiones de la variable 2. Eso ya se la saben también ustedes. A ver, acá está el gráfico, miren. Acá está el gráfico. ¿De qué se trata esto? Voy a construir las preguntas idénticas, así como he redactado mi pregunta general, la copio igualito y lo único que hago es, en lugar de tener la variable 2, borro la variable 2 y la primera pregunta específica es la primera dimensión de la variable 2. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Sí? ¿No? A ver, muevan la cabeza al menos para saber que están despiertas. No se entiende, profesor. En un momento vamos a ver el ejemplo, pero yo quiero que usted entienda. A ver, miren, aquí, atención por favor al ejemplo en la diapositiva. En un recuadro, en el de la izquierda, dice variable 1, en azulito, y en el recuadro de la derecha dice variable 2. Y luego abajo están las 3 dimensiones de la variable 2. Ojo, atención, ejercicio mental. Mi pregunta general es, ¿de qué manera la variable 1 influye en la variable 2? Esa es mi pregunta general. Pregunta específica 1. ¿De qué manera la variable 1 influye en la dimensión 1 de la variable 2? ¿Se entiende? Pregunta específica 2. ¿De qué manera la variable 1 influye en la dimensión 2 de la variable 2? Y ya rematando, sin hacer mucho esfuerzo, pregunta específica 3.
de qué manera la variable 1 influye en la dimensión 3 de la variable 2. Ojo que esto ha sido solo un ejercicio mental. Ahora vamos a ver el ejemplo para clarificar el tema. ¿Ya? Veamos. Por ejemplo, acá tenemos la variable 1, programas sociales, variable 2, pobreza multidimensional. Subdividir, nos adelantamos un poquito, subdividir una variable en dimensiones, ¿cómo se llama ese proceso? Ya, muy bien, gracias, Analí, que yo se lee los labios también. Muy bien, se llama operacionalización. Ahí abajito dice, pues, ¿no? Ya, más datos ya no les puedo dar. Subdividir una variable en dimensiones, más tarde en indicadores y preguntas, etcétera, en ítems, ¿se acuerdan? Ya ese es otro tema, lo vamos a ver después. Pero lo único que hemos hecho ahorita es subdividir las variables en dimensiones. Incluso hemos subdividido la variable 1, pero en este caso no lo utilizamos todavía. Solamente vamos a utilizar las dimensiones de la variable 2. Las dimensiones de la variable 2 en este caso son 3. Ingresos económicos, nivel educativo, atención sanitaria. Veamos el ejemplo, la redacción. ¿De qué manera la aplicación de los programas sociales influye en la reducción de los índices de pobreza? ¿Ah? ¿Se entiende? Índices de pobreza lo reemplazo por ¿de qué manera? Bueno, eso no dice ahí, ¿no? No dice ahí. Bueno, ya. Pero ahí lo tiene, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de la aplicación de los programas sociales en, de acuerdo a esto, ingresos económicos? Pregunta específica 2, ¿cuál ha sido el impacto de la aplicación de los programas sociales en, de acuerdo a esto, en el nivel educativo? Y finalmente, ¿cuál ha sido el impacto de la aplicación de los programas sociales en la atención sanitaria? Si se dan cuenta, yo no necesito ser muy sagaz para darme cuenta, pero las preguntas específicas son idénticas a la pregunta general. Lo único que hemos hecho es cambiar la variable 2 por sus dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tenían? 3 dimensiones. Y de esa manera construimos las 3 preguntas específicas. ¿Se entiende? ¿Sí? Preguntas, por favor, dudas. Si se entendió, para ver el ejemplo, si ya se entendió, un pulgar arriba y procedemos a ver el ejemplo. ¿Sí se entendió? Listo, muy bien. A ver, voy a abrir una pizarra disque. No, no es una pizarra, es una hoja del Word, una hoja del Word. Pero lo que quiero es usarlo como pizarra, pues. Dígame, por favor, si ya ven lo que... ¿Sí? Ya muy bien, al menos 2 o 3 ya están... Entonces, con que no me digan esas cosas, por favor, ya, no sean así. Esa palabra es dañina para la autoestima. A ver, muy bien. El ejemplo que yo he presentado hace un momento tiene que ver con una pregunta general que dice, a ver, la voy a escribir, de qué, espero que si pueden leer me avisan ya, de qué manera el método de subrayado influye influye en la comprensión lectora de los alumnos del tercer grado, del colegio, ¿qué colegio era? De la institución educativa San Agustín, 2023. Esa es mi pregunta general, ¿ok? ¿Sí? Es el mismo ejemplo que yo había mostrado hace un momento,
Esa es mi pregunta general. Díganme, por favor, si leen bien, si observan bien. ¿Sí? Un pulgar arriba, por favor. ¿Sí? Ya. La variable 1, creo yo que hasta suena ocioso decirlo, y esta es la variable 2. ¿Ok? Sí se entiende, ¿no? ¿Qué necesitamos para construir las preguntas específicas? Necesitamos las dimensiones de la variable 2. Ahí está celebrando el empate. Ya, listo. Muy bien, a ver. Dimensiones. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones de comprensión lectora? Sin estudiarlo demasiado, entre comillas, ¿ya? Sin estudiarlo demasiado, yo puedo simplemente conjeturar, pues, que hay tres tipos de comprensión lectora, ¿ya? Comprensión, disculpen, lo voy a abreviar, ¿ya? Comprensión lectora literal, comprensión lectora inferencial. Si no saben qué es inferencial, ya pues luego a la salida, y comprensión lectora crítica. ¿Sí? Se me ocurre, ¿ya? Solamente por abreviar el tema. Después debatimos si son o no son, etc. La idea es que yo debo conseguir las dimensiones de la variable 2, el primer paso del proceso de operacionalización. ¿Se entiende? Sí, la pregunta es, profesor, ¿dónde consigo esas dimensiones? ¿Dónde busco? El primer consejo que yo les puedo dar es buscar bibliografía, y la gente que ya ha trabajado, ya ha investigado esa variable, simplemente lo que hace es mostrarle, lo que hace usted es copiar, ver las dimensiones que ha utilizado en esa variable y simplemente usted los utiliza. No hay ningún problema. Nadie le va a decir, usted tiene que buscar dimensiones inventadas, nuevas. No, usted puede utilizar. Si es necesario, puede decir, pues no, estas dimensiones fueron utilizadas por el investigador tal en su tesis, en su investigación, etcétera. Pero cuando hablamos de dimensiones, no es necesario aclarar eso. Simplemente las usamos y punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Asumiendo que esas son las dimensiones de comprensión lectora, lo que yo hago, lo había dicho hace un momento, es copiar la misma pregunta. Y ahora esa pregunta se va a convertir en pregunta específica 1, pregunta específica 2 y pregunta específica 3. Pero ¿cómo? Lo único que vamos a cambiar, ojo, es esta variable, que vamos a ponerle en rojo, y lo vamos a cambiar por esta otra dimensión. Nada más. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La pregunta general dice de qué manera el método de subrayado, sería la variable 1. La variable 1, vamos a ponerle azulito, negrita, y acá comprensión lectora sería rojito. Bueno, obvio, esto lo estoy poniendo para que usted tenga una mejor visión, ¿ah? Ojo, pero la verdad es que usted no necesita ni resaltarlo, ni cambiarle de color, ni nada. Ojo, ¿ah? Simplemente se escribe de manera normal, ¿ya? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Sería de nuevo, específica 1, específica 2 y específica 3. ¿Qué es lo que cambiamos? Hemos dicho
esta variable. Ya no es la variable completa, sino es solo la dimensión. ¿Ok? La dimensión era comprensión lectora literal, literal. La otra dimensión es comprensión lectora inferencial y la otra dimensión es comprensión lectora crítica. ¿Ok? Y listo, ya tenemos las 3 preguntas específicas. ¿Se entiende? En este caso, claro, las dimensiones incluyen la frase comprensión lectora, porque así lo hemos definido, pero incluso hasta le puedo poner simplemente comprensión, ya no comprensión lectora, ¿no? Mucho depende de la redacción. De qué manera el método de subrayado influye en la comprensión literal, de qué manera el método subrayado influye en la comprensión inferencial, de qué manera el método de subrayado influye en la comprensión crítica. Listo. Ojo, mucho ojo con la redacción. Si se entendió, pulgar arriba, por favor. ¿Cómo que mucho pulgar? ¿Qué pasa? ¿Cómo que mucho pulgar? No sean así. Tienen que participar, pues. Por lo menos tengo clase con 6, que ya es bastante. El resto no sé, ya es su problema. Preguntas sobre la construcción de las preguntas específicas. ¿Sí? Construcción de las preguntas específicas. Necesitamos las 2 variables, ¿no? Que ya hemos mencionado de dónde va a salir, de dónde salen esas 2 variables, y luego las dimensiones de la variable 2. Y lo único que hacemos es reemplazar en la pregunta general las dimensiones de la variable 2. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Avanzamos entonces. Volvamos un momento a nuestro PPT. Y en el PPT vemos que el segundo paso, luego de haber construido las preguntas específicas con este segundo método, profesor, ¿hay otros métodos para construir las preguntas específicas? Sí, sí hay otros métodos. A ver, por ejemplo, aquí tenemos 3 preguntas específicas. Miren, tenemos 3 preguntas específicas porque tenemos 3 dimensiones de la variable 2. Repito, y aparezco Toledo ya. Repito, tenemos 3 preguntas específicas porque tenemos 3 dimensiones de la variable 2. ¿Qué pasaría si tuviésemos 5 dimensiones en la variable 2? A ver. Repito la pregunta, creo que no se entendió. Tendríamos 5 preguntas específicas. Hoy tampoco es para que me grite, pues ¿qué pasa? Tranquila. Ya listo, yo no sé quién fue. Me gritan sin decirme su nombre. Ingenio. Ya, Jocelyn, disculpe. Ya, muy bien. Si tuviésemos 5 dimensiones en la variable 2, tendríamos 5 preguntas específicas. Un poquito de sentido común nada más, pues, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? Se entiende. Pero hemos aconsejado también en clase, en algún momento, que 2 dimensiones es muy poco, entre comillas, ¿no? Es casi muy poco. Y 4 o 5 dimensiones ya es exceso. Por eso recomendamos solamente 3 dimensiones. Con 3 dimensiones usted puede manejar bien los contenidos de su investigación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces necesitamos 3 dimensiones mínimo. El otro método, un poco innovador, después hablamos a qué marcos teóricos obedecen estos métodos, ¿ya? Pero el otro método sería algo así como al revés. Es decir, relacionamos las dimensiones de la variable 1 con la variable 2, ¿no?
No quiero alterar esto, pero a ver, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿ya? Solo como información para ustedes, esto no lo vamos a usar, ¿ya? Ojo, no lo vamos a usar. A ver, más o menos la idea sería esta, miren. Más o menos así sería. Es decir, preguntaríamos la dimensión 1 de la variable 1 con la variable 2. ¿Ok? Ese sería otro método, otro método. Ya sería diferente, entre comillas, ¿no? Y por último, el otro método, esto obedece a otro marco teórico, ojo, no usamos este, nos quedamos aquí, nos quedamos con este. Este sería otro método, pero un método un poco más complejo, ojo, un método un poco más complejo sería relacionar la dimensión 1 de la variable 1 con las 3 dimensiones de la variable 2. Luego la dimensión 2 con las 3 dimensiones, y así sucesivamente. Al final, si relacionamos dimensiones con dimensiones, tendríamos en el ejemplo 9 preguntas específicas. ¿Se entiende? 9 preguntas específicas. Pero repito, esos son otros métodos. No estamos trabajando esos métodos. Eso de relacionar dimensiones con dimensiones, les cuento, sería más bien para el doctorado. ¿Ya? Para el doctorado. Así de profunda es una investigación en el doctorado. Muy bien. Ya hemos visto el ejemplo. Entonces, si ya tenemos la pregunta general y las preguntas específicas, ahora nos toca redactar los objetivos. Y esto es mucho más fácil todavía, pues, ¿no? Porque no tengo que romperme la cabeza que voy a preguntar nada. Lo único que tengo que hacer es convertir, entre comillas, las expresiones, las preguntas, en oraciones o enunciados en positivo. Pero antes de eso pongo adelante un verbo en infinitivo que más o menos diga qué es lo que quiero hacer. Y ahí tenemos ejemplos. La famosa palabra determinar, conocer, formular, describir, analizar, establecer, no sé, usted busque la palabra más adecuada. ¿Sí? Muy bien. A ver, volvamos a la pizarra. Volvamos a la pizarra para ver el ejemplo. Si ya tengo mi pregunta general y mis preguntas específicas, lo único que yo debo hacer es copiar esas preguntas, y ahí pues ya es una broma, ¿no? ¿Por qué? Porque esas preguntas lo que voy a hacer es simplemente, díganme si leen bien, si leen completo, ¿ya? Esto ya se convierte en el objetivo general. Este sería en el objetivo específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3. Y aquí lo primero que deben recordar ustedes es que debemos eliminar los signos de interrogación. Y acá ponemos determinar la manera, ojo, hay que trabajar la redacción, ¿ya? En que el método de subrayado influye en la comprensión lectora. No sé qué pasó aquí. Ahí está. Determinar la manera en que el método de subrayado influye. Y los objetivos específicos son exactamente lo mismo, nada más que no es con comprensión lectora, sino con comprensión. Determinar la manera en que el método de subrayado influye en la comprensión literal. Objetivo específico 2, igualito. Determinar la manera. Hay que trabajar la redacción, pues un poquito, ¿no?
en que el método de subrayado influye en la comprensión inferencial. Y finalmente, ya rematando, determinar la manera en que el método de subrayado influye en la comprensión crítica. Listo. Ya tenemos, ojo, ya tenemos los objetivos general y específico. No hemos hecho ningún proceso ni remotamente difícil. Lo único que hemos hecho es copiar y editar la redacción. Nada más. ¿Ok? Preguntas. Este es el momento para las preguntas. Nada, ya muelo. Yo asumo que se entendió, ojo, y después ya no hay lugar a reclamos. Preguntas. La última. Listo, muy bien. Entonces, ya que un pulgar arriba para... Si ya tenemos las preguntas general y específicas, tenemos los objetivos general y específicos, ahora lo que nos toca son las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Ya lo hemos dicho. Es una posible respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, yo voy a construir la hipótesis simplemente respondiendo tentativamente a la pregunta de investigación. Debemos utilizar, obvio, como dice ahí, todo el conocimiento previo que usted tiene sobre la materia. Recuerde que es una hipótesis personal. Si cada uno de nosotros hace la misma investigación, cada uno de nosotros puede tener una hipótesis diferente. Eso no es problema, ¿ok? Y finalmente, la hipótesis es una respuesta directa a la pregunta. Se responde a la pregunta sin explicaciones ni sustentaciones. A ver, mi hipótesis es que el nivel nutricional influye en el aprendizaje de mis estudiantes. Esa es mi hipótesis. Pero lo que yo no debo hacer, ojo, lo que yo no debo hacer es que yo me pongo a decir, bueno, el nivel nutricional sí, pues porque en el Perú hay mucha desnutrición, entonces eso influye mucho en el aprendizaje de mis estudiantes, el aprendizaje no es tan bueno. No, eso no es una hipótesis. Esa argumentación, esa explicación, etcétera, puede ir dentro de hallazgos, dentro de los resultados de la investigación. Toda la defensa de lo que yo opino, pienso, he encontrado, etcétera, eso va en los hallazgos, en los resultados. La hipótesis es simplemente una respuesta. ¿De qué manera esto influye sobre esto otro? Influye de una manera positiva, de una manera negativa, no influye, influye significativamente, influye de manera poco significativa. Punto. Nadie le pide que sustente ni explique, solo responda a la pregunta de investigación. ¿Se entendió? Listo. Muy bien. Eso quiere decir que veamos el ejemplo en nuestra pizarra. ¿Cómo respondemos? Bueno, fácil, miren. Copiamos las preguntas y ahora las preguntas se van a convertir en hipótesis. Hipótesis. Algunos le llaman hipótesis específicas, otros le llaman hipótesis temporales, otros le llaman hipótesis de trabajo. Es decir, los nombres son a veces muy diversos, pero el significado es el mismo. ¿Ya? Lo único que nosotros hacemos, a ver, es lo siguiente, responder a la pregunta. ¿De qué manera el método de subrayado influye en
la comprensión lectora, allá, fácil. Lo que yo quiero responder es lo siguiente. El método del subrayado, sí, aparezco profesor de primaria, el método del subrayado, la clásica, ¿no? La clásica, influye de una manera significativa en la comprensión lectora de los estudiantes. Ya tengo mi hipótesis. Ya está mi hipótesis. ¿Se entiende? Esa es toda mi hipótesis. Ah, no, yo creo que no influye mucho. Ah, ya, entonces le pongo, influye de una manera poco significativa. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy respondiendo a la pregunta. La pregunta dice, ¿de qué manera el método de subrayado influye en la comprensión lectora de los estudiantes tales? El método de subrayado influye de una manera poco significativa en la comprensión lectora. ¿Se entiende la idea? Lo único que tenemos que hacer, hemos dicho, es copiar esto y pegar aquí. La misma hipótesis para los tres, pero ya hemos dicho que esto cambia porque no es solo la variable, sino es la dimensión, ¿ok? Ya eso se la saben ustedes. Bueno, en lugar de acá es comprensión literal, ¿no? Ya saben eso. Aquí abajo, en lugar de es comprensión inferencial. Y aquí es comprensión crítica. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Si mi hipótesis es de manera poco significativa, perfecto. Si lo voy a dejar como influye de una manera significativa, ya pues le borro la palabra poco, ¿no? Ya eso. La hipótesis depende de la opinión personal de cada uno de ustedes. ¿Sí? Preguntas. Este es el momento para sus preguntas. Disculpen, pero este método para obtener preguntas generales específicas, objetivo general específicos, hipótesis general específica, es el método más simple que alguien les puede explicar, tal como hemos visto el ejemplo en la pizarra, ¿ya? Es muy simple. Se trata de copiar, pegar y hacer las correcciones. No tienen mayor dificultad. La más grande dificultad, entre comillas, es definir las dos variables, la unidad de análisis y las dimensiones de la variable 2. Si tiene esas cuatro cosas, ya tiene todo lo que hemos visto acá. ¿Ok? Sí, muy bien, listo. Muy bien, a ver. Tema 3, ya saben, 3 alumnas como máximo, hacen trabajo colaborativo, presentan un producto al final, no sé si un archivo en Word, un PPT, no sé, ¿ya? Y presentan lo que han encontrado en 2 o 3 minutos, en 3 a 5 minutos, pero acuérdense que todas participan. No es que sí hicimos el trabajo, pero solo Pepita va a exponer. No. Solo Pepita tiene nota, ¿ya? Ojo, ojo con eso. Muy bien. A partir de variables propuestas aquí, usted debe redactar la pregunta de investigación, los objetivos y las hipótesis. Creo yo que no hay novedad sobre la tarea, ¿no? Y aquí tenemos una serie de variables que usted puede elegir. Solamente elija 2 variables. Y usted ve cómo los relaciona, ¿ya? Variable 1, variable 2, genera su pregunta general, etcétera. Pregunta específica, etcétera. A ver, todas trabajando en grupo. Al final deben evidenciar, no sé si con una foto, una captura de pantalla, no sé, pero deben evidenciar que están haciendo trabajo colaborativo. Nada de que me voy a tomar mi lonche, pero mis amiguitas hacen la tarea. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Todas trabajando, por favor. Cualquier cosa, estamos aquí.